Ahí sí. Ahí sí. Ahí está grabando, chiquillos, ¿o no? No puedo ver. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ya. Bueno, como yo les decía, una de las cosas más importantes que tiene esta clase y esta parte de lo que es el laboratorio es que nosotros necesitamos conocer los tiempos que tiene el laboratorio, ¿ya? El tiempo que está relacionado con lo que nosotros nos demoramos en entregar un resultado, ¿ya? Por lejos, el, todo aquel examen que lleve la palabra cultivo entre medio tiene un tiempo de entrega mayor que a cualquier otro examen, ¿sí? A veces nosotros nos tomamos, por ejemplo, exámenes en la mañana y en la tarde ya están los resultados. Por lo general, los exámenes de sangre, los perfiles, el hemograma, etc. Sin embargo, todo lo que tenga cultivo, entre medio la palabra cultivo, hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, etc., cualquiera de esos, el tiempo de entrega es mayor, ¿ya? Porque requiere algunos pasos previos para poder identificar al microorganismo. Recordemos siempre que las bacterias se demoran 20 minutos en dividirse, ¿ya? Por lo tanto, para poder nosotros tener algo que nosotros podamos ver, una colonia, por lo menos necesitamos un par de horas, ¿sí? Y por eso es que nosotros en el laboratorio de microbiología es el laboratorio que más tiempo de entrega, el tiempo de entrega es es mayor. Hoy día vamos a conocer algunas técnicas de siembra y algunos medios de cultivo que nos van a presentar sus compañeros. Hay conceptos importantes que debemos manejar porque de ahí vamos a ir extrapolando cuánto se va a demorar un examen de microbiología, ¿ya? Hay un concepto que es súper importante que se llama la siembra. El concepto de siembra es colocar el material biológico a estudiar en un medio de cultivo para promover el crecimiento, el desarrollo y la posterior multiplicación de una bacteria o de algún agente. Ya, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque pensemos en su trabajo profesional, van a tomar una muestra, la van a tomar ustedes, y nosotros en el laboratorio la vamos a sembrar y vamos a esperar que crezcan las bacterias. Una vez que las bacterias crecen, tenemos que hacer la identificación. Entonces, si se dan cuenta, con esos dos simples pasos, ya tenemos por lo menos 24 o 48 horas de entrega de resultados. ¿Ya? El resultado de una siembra es un cultivo, ¿ya? O sea, yo tengo que sembrar una muestra, ya sea una muestra biológica o alguna bacteria, qué sé yo, y yo voy a obtener un cultivo. Este cultivo me puede dar o puede también considerarse dentro de una siembra primaria, que es cuando es primera vez que el material a estudiar es inoculado en los medios de cultivo, como cuando toman una muestra, no sé, por ejemplo, una secreción faríngea, la primera vez que yo voy a sembrar esa secreción faríngea en un medio de cultivo, esa es la siembra primaria. Y esta bacteria va a crecer hasta el otro día. Nosotros por lo generalmente revisamos al otro día si es que creció algo. Y si creció algo, viene lo que se llama la siembra secundaria, que es cuando el material a inocular viene desde la siembra primaria, ¿cierto? Y la siembra secundaria, por lo general, o en la mayoría de los casos, se utiliza para pruebas de identificación, para estudio de susceptibilidad, también sirve em, para poder aislar una bacteria, porque puede que esté contaminada, ¿ya? Pero todos esos conceptos los vamos a ir dilucidando en la medida que vaya avanzando el curso. Esta clase, igual que las de bioseguridad y todas las que hemos visto, son para ir introduciéndonos en el mundo del diagnóstico microbiológico, ¿ya? Es un mundo que
si bien parece un poco complejo, pero hay cosas en las cuales estamos involucrados desde la toma de muestra hasta el quien entrega el informe, ¿ya? Y en todo ese proceso, nosotros, como profesionales del área de la salud, tenemos que conocer los tiempos, conocer los tipos de muestras, cuáles van a ser la problemática que pudiéramos tener, tanto dentro del laboratorio como fuera, etcétera, ¿ya? Dentro de los tipos de siembra hay 4 que son las siembras más frecuentes en microbiología. Una es la siembra por estría, la otra es la siembra por punción, la siembra volumétrica y la siembra por invasión o masiva. Dentro de estas siembras, que son las siembras por estría, están las siembras más frecuentes que podemos encontrar en microbiología. Una es la siembra por estría, que es la que se realiza por agotamiento, que es la que se utiliza para el urocultivo, que es esta que está aquí, donde yo coloco una línea central donde está mi inóculo y después voy de alguna forma limpiando el asa con el cual yo estoy sembrando nuestra muestra, ¿ya? Con la idea de obtener una cepa aislada para poder estudiarla, ¿ya? Después está la siembra por pentágono, que es la figura que sigue, la figura B, que por lo general se siembran todas las secreciones, ya secreciones faríngeas, secreciones nasales, etcétera. Cualquier secreción, nosotros la vamos a sembrar de este tipo, de esta forma, ¿ya? En pentágono, que también permite aislamiento bacteriano, ¿ya? Hay una diferencia entre una y otra, y es que en el caso de la siembra por agotamiento, y el tipo de cultivo en el cual se realiza ese tipo de siembra es que son cultivos cuantitativos, es decir, yo tengo que contar cuántas bacterias va a haber en una determinada cantidad de muestras o ml de muestras, ¿ya? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando el curso y vamos entendiendo un poco más los tipos de cultivos. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profesora, que no alcancé a captar l- la del ejemplo de por agotamiento, es cuando es cuantitativo, ¿cierto? Es cuantitativo, claro. Ah, ya, Por lo ese era. general se usa esa muestra, por lo general, ¿ya? Por lo general, el agotamiento sirve para hacerlo cuantitativo. Y en el caso del pentágono, siempre es cualitativo. Ya vamos a ir viendo la diferencia entre uno y otro. Y la siembra en zigzag, que es esta que vemos aquí, generalmente es para aislamiento de colonias, pero se utiliza con mucho mayor frecuencia en aquellos agares que, por ejemplo, tienen alguna distinción que va a permitir diferenciar a las bacterias, como los cromoagar, que se llama, que se aprovechan de alguna característica de la bacteria. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de los enterococos resistentes a la vancomicina. Sabemos que no todos los enterococos son resistentes a la vancomicina, ¿no es verdad? Pero el agar aprovecha esa característica de la bacteria y le pone, por ejemplo, un pigmento. Entonces, todo enterococo que sea resistente a la vancomicina va a crecer en este agar y que además de crecer, va a crecer una colonia de color negro, por ejemplo. Ya, así hay varios cromoagares, se usan muchos en microbiología. Una de las siembras que también se utilizan en microbiología y que por lo general se utilizan para la identificación, es decir, para aquellos medios de cultivo que sirven para identificación bacteriana, es la siembra por punción en picadura o en profundidad, que no es más que otra cosa que colocar el asa de siembra hasta el fondo enterrarla, por decirlo de alguna forma, hasta el fondo del tubo y después sembrar en zigzag en la superficie. Otra de las técnicas, sí, las técnicas de siembra que se utilizan mucho en microbiología, y no solo en microbiología, sino que también en ambientes, en alimentos, en microbiología clínica, ¿ya?
se utiliza esta siembra volumétrica. El ejemplo clásico para poder entender esta siembra es cuando a los niños chiquititos se les hace punción vesical. Sabemos que la, 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 mm, la vejiga es un órgano estéril y que todo el contenido que hay en la vejiga debe ser estéril. Entonces se hace una punción vesical para sacar muestra directa desde la, desde la vejiga, y esa muestra que se toma se siembra, pero se siembra en un volumen. ¿Para qué? Para yo poder saber qué cantidad de bacterias tengo yo en en una determinada cantidad de muestra, ¿ya? Hay otro tipo de siembra, que es la siembra por invasión o masiva, que se realiza cuando hay catéteres, estudio de catéter. El catéter debe ser removido del paciente, y se siembra en estas placas y en una placa de agar sangre. Ya lo vamos a ver un poquito con más detalle, y se mueve alrededor de toda la placa para saber si es que este, si este catéter está contaminado o no. Ya se utiliza este tipo de asas que se ven acá arriba, que las vamos a ver con un poco mayor detalle, esta que está aquí, para poder movilizarlo. Estas siempre están estériles, entonces se moviliza el catéter, o la punta del catéter más bien dicho, por todo el agar. ¿Sí? Antes de que veamos esta siembra, les quiero mostrar un video que habla con respecto a los tipos de siembra. Denme un segundo, voy a compartir. Vamos a mirar esta primero. Lo que vamos a hacer en este vídeo es, a partir de un cultivo líquido, sembrarlo en cultivo sólido. Para ello utilizaremos el asa de Igransky, que es una varilla de vidrio con un final triangular que nos sirve para extender homogéneamente una alícuota sembrada en un medio sólido. Lo primero que vamos a hacer es coger con la pipeta 100 microlitros del cultivo en medio estéril. Cogemos 100 microlitros del cultivo, abrimos la placa y echamos los 100 microlitros en el centro de la placa. Desechamos la punta y a continuación, pasando el asa por el alcohol, esterilizaremos pasándolo por la llama. Con un pase el alcohol se va consumiendo y así se esteriliza la varilla. A continuación enfriamos en un borde y ya podemos extender el cultivo. Lo extendemos sobre toda la superficie para que quede bien homogéneo. Una vez extendido, volvemos a dejar el asa sobre el alcohol y volvemos a flamear para dejarla limpia. Una precaución que debemos tomar es nunca volver del asa caliente al alcohol, porque se incendiará.
Chicos, ¿escucharon bien el video anterior? Sí, profe. Ah, ya. Ya, aquí va el otro. Vamos a realizar un aislamiento en estría a partir de un cultivo que tenemos contaminado. Para ello lo primero que hacemos es coger una placa, rotular nuestra cepa y de la placa de la que queremos obtener el cultivo puro seleccionamos una colonia que esté aislada. Para ello, primeramente, esterilizamos el asa de siembra hasta que esté incandescente. Enfriamos sobre la placa, en una zona en la que no haya crecimiento de cultivo, y seleccionamos una colonia. Sobre nuestra placa de medio de cultivo hacemos una estría aproximadamente extendiéndolo en un cuarto de la placa. Volvemos otra vez a esterilizar el asa de siembra hasta que éste esté incandescente y enfriamos en uno de los laterales sobre los que no habremos crecido nuestro cultivo. De una de las estrías que hemos dejado más externas, la más externa, volvemos otra vez a extender nuestra colonia. Volvemos otra vez a esterilizar nuestra asa de siembra y nuevamente volvemos a enfriar sobre uno de los laterales. Nuevamente de la última estría que hemos dejado volvemos a sacar una última estría sobre la que crecerán las colonias de forma individual. De esta manera, pasado el tiempo de crecimiento del cultivo, veremos si nuestra placa está contaminada o tendremos una única colonia, que es el propósito de esta. Ya, ¿alguien tenía alguna duda? Me estaban escribiendo en el chat. Cuéntenme. Ay. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe. Ah, ya. Sigamos entonces. Entonces, vimos dos tipos de siembra. Vimos esta, que es la por invasión o masiva, que se realiza con este instrumento, ¿ya? Que para mí es un asa, pero asa en rastrillo, pero bueno, lo pueden encontrar como no tiene ninguna importancia que no sepamos el nombre de esta, ¿ya? Lo importante es que esta siembra por invasión o masiva se utiliza, como ya les decía, para los catéteres, ¿ya? Se remueve el catéter y la punta del catéter se envía al laboratorio y se hace este tipo de siembra. La segunda siembra que vimos es la siembra por estría en placa. Es la segunda siembra, digamos, o sea, estas son las siembras con mayor frecuencia en microbiología y que en el video nosotros vimos que sembraron de una placa, de una cepa a otra placa, pero cuando nosotros trabajamos una muestra, en vez de la cepa trabajamos la muestra, ¿ya? Puede ser, como yo les decía, cualquier tipo de secreción, ¿ya? Incluso aquellas que vienen en medios de transporte. Entonces, tengo el inóculo, la primera parte, que es el inóculo inicial, que en el fondo es la muestra, por decirlo de alguna forma, y después vamos haciendo el pentágono con las estrías, tal como se mostraba en el video, ¿ya? Y obtenemos algo parecido a lo que estamos viendo ahí en la imagen, que es lo que nosotros vamos a estudiar después en el laboratorio, ¿ya? Aquí les voy a explicar un poco la diferencia que hay entre un semi-cuantitativo y un cuantitativo, una siembra. Ya en el semi-cuantitativo, como ya les decía, siembra de secreciones varias, nosotros colocamos en la primera estría
la muestra, la muestra que vamos a estudiar. Y desde allí vamos haciendo distintas estrías hasta llegar a 5 estrías. Si yo tuviera todas estas estrías llenos de de una misma morfología bacteriana, yo diría que esto es, o esta bacteria está en abundante cantidad. Ya no estoy dando un número, estoy diciendo abundante cantidad. Si estuviera solamente en la primera o en la segunda estría, entonces yo diría que es escasa, ¿sí? Solo por eso se llama semicuantitativo. Ya nosotros damos una apreciación nada más de la cantidad de bacterias que tenga una determinada muestra. Sin embargo, en el cultivo cuantitativo, nosotros medimos la cantidad de muestra, medimos el volumen de la muestra y sobre todo volúmenes de muestras que son bien puntuales. La orina, por ejemplo, nosotros necesitamos saber cuántas bacterias hay por ml de orina, entonces se toma la muestra, nosotros utilizamos en el caso de orina la muestra con una asa calibrada, ya les voy a mostrar las asas, y desde allí tomamos la muestra, la sembramos hacia abajo y vamos haciendo estas estrías de manera de ir agotando la posibilidad de crecimiento. Entonces así las bacterias o las colonias van creciendo más separadas. Cada una de estas pelotitas representa una colonia. Entonces después yo voy a contar estas colonias y voy a evaluar o voy a informar una cantidad de colonias o unidades formadores de colonias que se llaman así por ml de muestra. ¿Ya? Sé que en este minuto puede ser mucha información, pero lo vamos a ir viendo paulatinamente con respecto a los cultivos, a los tipos de infecciones, a los tipos bacterianos, y lo vamos a ir asociando, ¿ya? Lo importante es que en este minuto les quede súper claro que existen dos tipos de siembras que son las más importantes, que son las semicuantitativas y las cuantitativas. Una me permite determinar cantidad de bacterias por ml de muestra y otra me permite estimar más o menos la cantidad de un microorganismo que esté presente en una muestra. La siembra en tubo, por lo general, bueno, es lo mismo, colocamos la cantidad, la muestra que nosotros necesitemos dentro del caldo y lo dejamos incubar. Por lo general, se realiza este tipo de cultivo en aquellas muestras en las cuales los microorganismos que crecen allí pudiera que necesitaran más factores de crecimiento o ayuda. En algunos casos, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, la cantidad de bacterias que pudieran estar en el líquido cefalorraquídeo que se logra colectar pudiera ser bajita. Entonces, al colocarla en un medio de cultivo que enriquezca, que está enriquecido y que tiene las propiedades para que la bacteria pueda crecer, entonces nosotros lo usamos en este tipo de medios de cultivo. Y eso incubamos, ¿ya? Ángela. Profesora, tengo una pregunta con respecto a esto. Cuando la bacteria se pone dentro del tubo, ¿ese tubo también tiene, digamos, algún tipo de alimentación para que estas bacterias crezcan? Sí, ¿O sí, se... tiene Sí. caldo. Ah, lleva más Sí. cositas. Sí, sí, no es suero fisiológico solo, por ejemplo, no, es un caldo enriquecido, contiene nutrientes que van a permitir a la bacteria crecer, solo que lo van a permitir crecer en un medio líquido. Y como vimos la semana pasada, nosotros necesitábamos algunas características morfológicas de la bacteria para poder identificar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo enterococo, de la forma que tenían las bacterias, etcétera? En este caso no lo podemos hacer, ¿sí? Porque es el cultivo líquido y nosotros solo vamos a ver turbidez, es decir, que hay crecimiento o no. Y profesora, es Ujú. igual, requiere de las 24, Sí, 48 horas, ¿cierto? también, exactamente. Después de ese plazo, nosotros pasamos este caldo a medio sólido, ya en el agar sólido, porque ahí vamos a ver finalmente las características que tienen cada una de estas bacterias y así podemos identificar. Entonces, si se fijan,
si nosotros tuviéramos una muestra que necesariamente tiene que pasar por un caldo para poder ser estudiada, ya llevamos 48 horas sin tener idea qué es lo que tiene esa muestra, ¿sí? No sabemos todavía qué bacteria es. Después que crecen las bacterias en los agares, nosotros vamos a ver estas bacterias y recién ahí vamos a poder identificar. Y después, además, hacerle el estudio de susceptibilidad para que tengan opciones de tratamiento antimicrobiano. Entonces, si se dan cuenta, como bien decía su compañera, ya llevamos entre 24, 48 hasta 72 horas, nos podríamos demorar en entregar un informe. Ya, por eso es importante que ustedes lo conozcan, porque los exámenes de laboratorio por lo general no tienen tanto retraso, o no retraso, sino tanto tiempo de procesamiento, salvo que sean exámenes muy complejos. Pero en este caso, microbiología o bacteriología en particular, tiene tiempos bastante largos en comparación a otros exámenes. ¿Sí? Hay algunas, bueno, dentro de todas las técnicas de siembra que mencionamos, pueden ser de sólido a sólido, esto referente al medio de cultivo en el cual estemos sembrando o el tipo de muestra que vayamos a sembrar. Nosotros utilizamos asa de metal, estas asas que están aquí que tienen unos anillos encima, arriba, ya con esta nosotros tomamos la muestra. Por ejemplo, el frasco de urocultivo tiene como aproximadamente 30 ml, ¿cierto? De ese 30 ml nosotros tomamos una gotita que es la que cabe en esta argolla, ¿sí? Y esa es la que nosotros sembramos. Y a partir de ahí nosotros sabemos cuántas bacterias tiene el paciente en su orina, en el total de orina o de ml de orina. Y el otro, que son las tórulas que están acá, generalmente nosotros sembramos las secreciones con este tipo de implementos, con las tórulas, ¿sí? Y bueno, acá hay otro tipo de tipos de siembras que tienen que ver en placa, pero la verdad es que me interesa que nos quedemos con las primeras que ya vimos, porque son las importantes y son las más frecuentes en microbiología clínica. En el caso del urocultivo también me gustaría hacerles hincapié porque utilizamos distintas asas. Aquí se pueden utilizar incluso las asas desechables, que también están calibradas. Y en este argolla que se ve en la punta, se toma la cantidad exacta y se siembra, como lo vemos aquí. Se hizo la siembra hacia abajo y después hacia los lados. ¿Ya? Y uno cuenta cada una de estas colonias y puede dar el recuento, ¿ya? Y aquí se informa unidades formadoras de colonia, que son cada una de las colonias que nosotros vamos a ver en crecimiento de este agar, y por ml de muestra, ¿ya? Y de esa forma nosotros hacemos el cultivo cuantitativo. Ahora le doy el pase a sus compañeras o al grupo que va a presentar. Chicas, les presento yo, les voy pasando yo las diapositivas. Sí, profe, por favor. No hay problema. Cuando quieran, chicas. Ya, profe. Buenas tardes, profesora y compañera. A nosotros nos tocó hablar sobre los medios de cultivo y los tipos de siembra. Los integrantes son Carolina Buenante, Yasmín Muñoz, Angélica Hernández y quien les habla, Martina Villegas. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? ¿Qué son? Son una mezcla de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas permiten el crecimiento de los microorganismos. Son esenciales en el laboratorio de microbiología, con el fin de aislar diferentes especies bacterianas con el objetivo de identificarlas y realizar estudios complementarios. Componentes de cultivo. Componentes del medio de cultivo. Para el medio cultivo de bacterias heterótrofas, todos los medios contienen como componentes principales agua, sustancias orgánicas y inorgánicas. Y
Algunos medios de cultivo se incorporan sustancias con finalidades más concretas, los cuales necesitan los factores de crecimiento, colorantes, tampones y agentes solidificantes. Entonces puede pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se clasifican los medios de cultivo? Se clasifican según su origen, donde ésta se divide en artificial o natural. En el origen artificial tenemos que son medios compuestos por productos químicos conocidos y se utilizan para realizar estudios metabólicos como por ejemplo el agar blando, el caldo nutritivo, el agar eosina azul de metileno. Y en el origen natural tenemos los medios que se preparan a partir de sustancias naturales, animales o vegetales, como por ejemplo el suero, la leche o la papa. También tenemos que se clasifican según la proporción de agar, donde están los sólidos que tienen una proporción de agar de aproximadamente un 1,5%, donde el crecimiento se desarrolla en la superficie del medio. Estos medios pueden depositarse en placas de Petri o en tubos de ensayo. También tenemos los líquidos, que no contienen ningún agente gelificante, por lo que los microorganismos crecen por todo el medio. El crecimiento en este tipo de medio es más rápido, puesto que la movilidad permite acceder de una forma más fácil a los nutrientes. Otra forma de clasificar, profe, ¿puede volver al anterior? Otra forma de clasificar a los medios de cultivo es dependiendo su utilidad. Existen 4. Los primeros son los diferenciales, que estos medios de cultivo se utilizan para diferenciar distintos tipos de bacterias. Y se pretende que el propio medio de cultivo lo haga. Y esto es gracias a que posee un componente que proporciona un cambio visible dentro del medio de cultivo. Luego siguen los nutritivos, que estos sirven para todo tipo de bacterias, permitiendo su desarrollo y crecimiento en la superficie. Y acá la bacteria crece en un medio líquido, pero aparece en colonias como una sustancia espesa. Un ejemplo es el agua de peptona y el caldo tripticasa de soya. Luego el tercero es de enriquecimiento, que en esto se utilizan los medios líquidos con alguna propiedad física o química que favorecen el desarrollo de un determinado tipo bacteriano. En su mayoría son exigentes, o sea que necesitan condiciones específicas y no crecerían en un medio general. Y por último son los selectivos, que estos son en su mayoría medios sólidos que contienen sustancias que inhiben el crecimiento de alguna bacteria, pero que favorecen el desarrollo exagerado de otra. Un ejemplo es el agar Macan-Concave, que contiene cristal violeta, que inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas y hongos, pero facilita el desarrollo de bacterias gram positivas. Eso sería. Gram negativo. Sí, facilita el desarrollo de bacterias gram negativas. Sí, gram negativo, sí, muy bien. Los tipos de medios de cultivo. Voy a indicar 3: no selectivos, selectivos diferenciales y especializados. Voy a nombrar algunos de los ejemplos. Los no selectivos: el agar de sangre, subjetivo recuperación de bacterias y hongos. El caldo tioglicolato, caldo enriquecido de bacterias anaerobias. Selectivos diferenciales: agar salmanitol, selectivos para Staphylococcus y diferencial para Staphylococcus aureus. Agar inhibidor de hongos filamentosos, selectivos para hongos filamentosos. Especializados: agar extracto de levadura con carbón vegetal tamponado, subjetivo a recuperación de legionela y nocardía. Y agar sacarosa, sales biliares, tiosulfato y citrato, objetivo a recuperación de género vibrio. ¿Cuál es la importancia de los medios de cultivo? Tenemos que la importancia radica en que los medios de cultivo deben estar preparados con los requerimientos específicos y necesarios para el microorganismo que estemos buscando. Gracias a esto permite el crecimiento y desarrollo de bacterias, levaduras y mohos, permitiendo identificar tanto el género como la especie necesarios para el sector clínico e industrial. Es muy importante, pues gracias a esto se puede detectar cuáles son las causas de ciertas afecciones en el organismo y asimismo crear métodos de prevención de las mismas, ya sea mediante vacunas o antibióticos, aportando gran fuerza en la búsqueda de soluciones efectivas.
Profe, ¿puede cambiar la diapositiva? Que estaba leyendo, chica. Ah, ya. Un ejemplo de un cultivo puede ser el urocultivo, que es un tipo de análisis que se realiza con una prueba inocua, o sea que no produce daño al paciente, donde se le pide una muestra de orina y posterior a eso se lleva a un laboratorio. Para este cultivo se necesita agar cistina lactosa deficiente de electrolitos, que es un medio diferencial que al ser deficiente de electrolitos favorece el crecimiento exagerado de especies Proteus. Este género de bacterias que son gram negativas son las responsables de muchas infecciones del tracto urinario y gracias a este cultivo se pueden detectar varias bacterias como las enterobacterias y los bacilos gram negativos. Dentro de las enterobacterias podemos encontrar la E. coli y la salmonella, que son como las más conocidas. Ahí en el frasquito es donde uno deposita la muestra y aquí en la placa Petri es donde hay una colonia de bacterias E. coli. Como conclusión, los medios de cultivo son prácticas muy importantes en los laboratorios de microbiología clínica, ya que nos entrega gran aporte de nutrientes que contribuyen al bacteriano, permitiendo la detección de los antígenos microbianos. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. ¿Alguna pregunta hacia su compañera? ¿No? Yo quiero decirles, chicas, que estuvo súper completa su presentación. Sé que estaba difícil porque es el acercamiento por primera vez de ustedes hacia los medios de cultivo, hacia una indagación más específica. Tal vez, bueno, no sé si ustedes pudieron hacer algo en el colegio alguna vez que tenía medios de cultivo, no lo sé. No sé si alguien tenía alguna experiencia previa de conocer los medios de cultivo, chicas. En mi caso no, profesora. En mi caso, una profesora nomás nos mostró, pero de ahí nada más, ni siquiera practicamos nada. Ya. ¿Ves? Entonces, por eso esta tenía un poquito de mayor complejidad con respecto a los otros, a las otras presentaciones, porque en las otras presentaciones yo les había pasado el material. Aquí tenían que buscarlo. Me parece que hicieron una muy buena diferenciación de las cosas que son importantes, a pesar de no tener tanto conocimiento, ¿ya? Hay algunas cosas que para mí son detalles, pero que finalmente hacen peso a o sea, no son significativos para la evaluación de su presentación. Me parece importante el cuadro que ustedes presentaron, donde aparecen los tipos de agares y para qué sirven, porque finalmente podemos ir entendiendo un poquitito más este mundo de la microbiología y de la bacteriología, ¿no es verdad? Sumándome a lo que decían sus compañeras, yo les voy a terminar la presentación contándoles lo que son estos medios de cultivo. Son utilizados para el crecimiento y cultivo de microorganismos. ¿Ya? Si pueden ver la sección anterior, cuando habló de la utilidad de los medios de cultivo, habló de algo muy distinto a lo que hablaron sus compañeras. Ellos usaron ahora el ejemplo del urocultivo, que es el ejemplo más clásico, porque es el cultivo que más se realiza en microbiología clínica, por lejos. Yo creo que en este grupo de personas que estamos aquí, por lo menos el 30, 40 o hasta el 50% de los que estamos aquí, alguna vez en su vida se hará un urocultivo. Ya, por eso es el más frecuente. Y en la otra sección presentaron los medios de cultivo con otra utilidad. Y la utilidad era el crecimiento de los virus. Ahí hablaban de los medios de cultivo que tenían cultivos celulares, que tenían también nutrientes para poder hacer crecer a los virus. Así que sería súper interesante que también pudieran escuchar la parte de la sección 1 que habló justamente de este tipo de medios de cultivo.
¿Ya? Y al revés, ustedes también díganle a sus compañeros que vean esta porque aquí mostraron el urocultivo. ¿Ya? Ángela. Profesora, es que hay algo que no sé. En Ya. el cuadro ese que usted comenta de mis compañeras ¿Sí? sobre los tipos de agar, creo que era Ujú. medio amarillito. Sí, Había sí. una parte que justamente nombró una compañera y el objetivo de eso era selectivo para Staphylococcus y diferencial para Staphylococcus aureus. Ya. Profesora, ¿a qué se refiere cuando es selectivo y cuando es diferencial? Súper buena pregunta, Ángela. Mira, nosotros en microbiología trabajamos generalmente con medios enriquecidos, como el agar sangre, el agar chocolate, para el crecimiento de cualquier microorganismo. Pero utilizamos agares selectivos y diferenciales cuando queremos identificar un determinado grupo bacteriano. En la presentación a continuación, yo te voy a dejar explicado qué significa cada uno de ellos, digamos, cuando vayamos avanzando, porque eso viene ahora, ¿ya? Les voy a explicar qué significa que sean selectivos y que sean diferenciales. Selectivo significa que solo deja crecer algún tipo bacteriano, y diferencial quiere decir que además de dejarlos crecer, los diferencia. Ya a este mismo grupo bacteriano que los deja crecer, además los diferencia. Ya lo vamos a ver y lo vamos a entender con un ejemplo. Bueno, y continuando, y en realidad esto es complemento de lo que dijeron sus compañeras, un medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores necesarios para que el microorganismo crezca, ¿ya? Y por supuesto que debe estar estéril. Nosotros utilizamos medios de cultivo estériles. El agar es el elemento solidificante del medio de cultivo. Y como bien decían sus compañeras, hay un porcentaje de agar el que le da la consistencia a este agar, ya a este medio de cultivo, y lo hace hacer un agar sólido, un agar semisólido, ya, o francamente líquido. También se utiliza la gelatina, pero se ha visto que hay algunos microorganismos que degradan esta gelatina y que finalmente no les da o no mantiene la consistencia de sólido en el caso de un agar sólido, ¿sí? ¿Alguna clasificación básica, aparte de lo que nos entregaron las chicas? Existe que va a depender de su estado. Son 3 estados en los cuales nosotros pudiéramos encontrar los medios de cultivo: el estado sólido, semisólido y el estado líquido. Cada uno de ellos tienen una utilidad diferente, ya lo vamos a ir viendo también. Y también existe la clasificación de los medios según el contenido y el tipo de nutrientes que estos tengan. Los agares corrientes, que no tienen nada más que solamente el agar propiamente tal, y a veces pueden tener soya o tripticasa, etc. Los enriquecidos, como el agar chocolate, el agar sangre también. Los selectivos, como el agar Taller Martin, que permite el crecimiento de un tipo bacteriano, ya lo vamos a ver con detalle también para que les pueda quedar más claro, y los diferenciales como la Garmaconque, que me permite diferenciar entre un grupo bacteriano, ¿ya? Y algunos otros agares especiales que no los vamos a ver en detalle, sino que me interesa que veamos los agares corrientes, los agares selectivos y los enriquecidos. Y por supuesto los diferenciales. No vamos a hablar de preparación, sí de control de calidad. Nosotros debemos controlar la esterilidad del medio. Obviamente nosotros trabajamos con medios estériles. Bueno, aquí esto también es parte del control de calidad, lo vamos a pasar rapidito porque no es parte de nuestro curso, ¿ya? Según el estado físico tenemos los sólidos. Uno de ellos es el agar sangre, que contiene, a ver si es la que sigue, que contiene un porcentaje de sangre. Este agar sangre puede ser agar sangre humana, agar sangre de cordero, agar sangre de conejo, agar sangre de caballo, etcétera. Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, es el agar sangre que nosotros vamos a utilizar. La verdad es que
en la mayoría o en todos los laboratorios se utiliza el agar sangre de cordero. Ya ese es el que más se utiliza porque se ha visto que el común de las bacterias patógenas clínicas que producen patologías clínicas tiene la capacidad de crecer en este agar sangre. Ya existen otros agares sólidos como el agar McConkey, el agar chocolate, el Taller Martin, que también son agares sólidos. Ya los vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Y el otro, el agar, los líquidos. Ya ustedes dirán, aquí nada que ver nosotros como enfermeros, sí que ver como enfermeros. Ustedes son los que siembran el hemocultivo. ¿Ya? No sé si no lo sabían, pero ustedes siembran hemocultivo. Cuando ustedes toman la muestra de hemocultivo, la toman con, por ejemplo, puede ser con una jeringa, con unos tubos, con estos sistemas que no me acuerdo cómo se llaman ahora, que son al vacío, pero toman la muestra, ¿cierto? Y esa muestra va directamente a un medio de cultivo. Y ese medio de cultivo es un medio líquido, ¿ya? Y que está en estas botellitas que después se van a incubar y sigue todo su proceso, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que, o conozcan esto, que además de que los medios de cultivo, sobre todo el líquido, les va a tocar sembrarlos a ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser por rapidez, tiene que ser inmediato, la sangre no puede contaminarse, ¿no es verdad? Y la forma más fácil de que no se contamine es que se tome inmediatamente, se siembre inmediatamente en el lugar donde se tomó la muestra, ¿sí? Los medios semisólidos, como el agar mío, que es uno de los que se utilizan para la identificación, nos permiten que la bacteria pueda moverse. Si se fijan aquí, este que está en el centro es la estría en la cual nosotros sembramos la bacteria, y alrededor nosotros podemos ver turbidez o algún tipo de movimiento que nos va a permitir a nosotros decir si esa bacteria es móvil o inmóvil, ¿ya? Tenemos otros medios de cultivo según los nutrientes, como por ejemplo el agar triptosado, que no tiene mucho nutriente, que es el agar que se ve como transparente, que no tiene nada, y el otro agar enriquecido, que es el agar chocolate, por ejemplo, que el que vemos acá, que contiene mucho más nutrientes que el agar sangre, ¿ya? Por lo tanto, sirve para aquellas bacterias que no crezcan en el agar sangre. Les recuerdo además, chiquillos, que cuando nosotros vayamos viendo las patologías, vamos a ir recordando estos medios, ¿ya? Así es que ahora se les hace un poco nuevo esta materia, pero después cuando vayamos revisando cada uno de las patologías, bien digo, y de los microorganismos que vamos a ir conociendo más adelante, voy a ir asociándolos a estos medios de cultivo, ¿sí? Y aquí los selectivos, ¿ya? El selectivo como el Taller Martin. El Taller Martin es un agar que se utiliza para el crecimiento de Neisseria gonorrhoeae. Es un medio altamente enriquecido que pudiera crecer cualquier microorganismo ahí, pero la Neisseria gonorrhoeae es una bacteria que se muere con solo mirarla, como dijeron por ahí, se muere y que necesita alta cantidad de nutrientes para poder crecer. Pero además necesita estar sola. Entonces, como a veces la muestra proviene de lugares donde hay microbiota, como la uretra, por ejemplo, se le adicionan a este agar antibióticos y antifúngicos que van a permitir o van a inhibir el crecimiento de algún microorganismo que esté acompañando a esta Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Este agar, eventualmente, si les tocara trabajar, por ejemplo, en unidades de enfermedades, ¿cómo se llaman? Se me olvidó la palabra, pero son enfermedades de transmisión sexual,
y les toca tomar esta muestra, probablemente también tenga que sembrarla, ¿ya? Yo en lo personal me ha tocado varias veces trabajar con enfermeros que toman las muestras y siembran estos agares y saben sembrar, ¿ya? Y estos se siembran, ¿se acuerdan? En pentágono. Y además de ser inhibidor, como en este caso, es enriquecido y es inhibidor porque inhibe un montón de bacterias y permite el crecimiento de Neisseria gonorrea, no permite nada más. Yo desde allí, yo puedo asumir que es una Neisseria gonorrea, pero yo tengo que confirmarla y tengo que hacer identificación, ¿ya? Y en el caso de los que son inhibidores y que son además selectivos y además diferenciales, como el agar McConkey, que permite el crecimiento solo de aquellos gram negativos, pero no a los gram positivos, los inhibe por completo, como les dijo recién sus compañeras, y además de permitir el crecimiento solo de los gram negativos, permite que de esos gram negativos nosotros los podamos diferenciar en lactosas positivos, como los que estamos viendo acá, porque contiene lactosa, el agar. Entonces me va a decir de este grupo bacteriano cuál usa la lactosa y quién no la usa, ¿ya? Y de esa manera me va a ayudar a seguir identificando. Esto es importante, chiquillos, porque, por ejemplo, en el coprocultivo, cuando nosotros estemos buscando bacterias intestinales, por ejemplo, con enteropatógenos, vamos a ver que todas las enteropatógenas son lactosa negativo, ¿ya? Y por eso utilizamos este agar, porque me permite hacer la diferenciación entre lactosas y aquellas bacterias que usan la lactosa, o sea, lactosa positivo, las vamos a ver rosadas, y aquellas que no las usan, lactosa negativo, que los vamos a ver así medios amarillos. ¿Ya? Por eso son diferenciales. No sé si te quedó más claro, Ángela, o al resto la diferencia o la definición de aquellos agares que son selectivos, inhibidores, diferenciales. Sí. Ya. Ya, chiquillos, la clase era eso lo que quería compartir con ustedes. Les recuerdo que necesitamos un horario para revisión de pruebas. Yo a las delegadas con ellas voy a hablar para que tengamos un horario y esta clase se las voy a subir enseguida. Si tienen Profe, ¿sí? pero mire, sabe, el tema de la revisión de la prueba nosotros tenemos el jueves disponible, pero en la tarde, Después de la clase. todos los días jueves. Por ejemplo, el jueves solamente tenemos micro a las 4, no, en la mañana, en la mañana. El jueves tenemos clase de microbiología a las 4:30 hasta las 6, creo. Y, sí, Y en la mañana no tenemos nada. Sí, el problema es que yo tengo clase toda la mañana el jueves. Yo salgo de clases a las 12:30, algo así, o a la 1 el jueves, sí. No, salgo muy tarde de clase. Y después entro otra vez a las 2. Entonces, tengo el horario de almuerzo nomás, entonces almuerzo en ese horario. Así que el jueves no. Y el martes, como es que El martes tenemos biología a las 9:40 y no puede ser más temprano. Ya, el martes después de la clase. El martes tenemos biología a las 9:40. ¿Ya? Antes de eso. Sí, tendría que ser como a las 8, no sé. 8:30 me parece bien. Sí. ¿Sí? Lo voy a anotar. 8:30 puede ser el martes. Tentativo, revísenlo ustedes. Y como les digo, quien tiene la última palabra va a ser la delegada de cada una de las secciones, quien me va a decir cuándo vamos a revisar por sección. Profe, ¿entonces para el martes? No escuché, ¿qué? ¿Cuánto queda para el martes? No sé, tienen que verlo ustedes. Esa es la fecha tentativa que me dieron. Profesora, ¿sí? Quería comentar si podría subir las diapositivas de PPT de la clase anterior. El PDF. Ayer y de hoy. Eso, PDF, sí. Sí, ya, no hay problema. Así porque parece. Sí, ya, no hay problema, sí. Ya, chicos, nos estamos conectando la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.
Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, chicos. Chao, chicos.